Bueno, llamaremos lista el día de hoy. Bueno. Y obviamente tú no lo tienes al aire, ¿cierto? Un llamado de lista. Eso puede ser también. Me quiero si se instala en su web. ¿No? Bueno, pues las imágenes que no salen es lo que nos está En la carpeta, es que eso es lo que te quiero aclarar ahí. Porque... Sí, pero no miro en la casa y vamos a ver. Entonces, ya hemos listado. Tenemos a Está entrando Alejandro. Vaquero Cuadrado Eric Alexander. No está. Vaquero Cuadrado Brian Andrés. No está. Castro Laura María Elizabeth. Tampoco está. Díaz Daza Juan David. Mira, esta vez que está bloqueado. García Figueredo Karen. Presidente Karen, sí está. Entra a la plataforma y sí. Mayor Gabella Abello Daniel Felipe. Profe, silenció el micrófono, pero creo que iba yo presente. ¿Está entrando tú? ¿No? ¿Está entrando tú? Es que se iba a hablar en el tablero para eso. Ah, está autenticando. Bueno, listo, muchachos. Bueno, muchachos, bienvenidos. Estoy acá desde el tablero, y el audio para mí para explicar acá que Karen se está estudiando, que saludos. Hay una cosa que estoy acá para todos, que es la jerarquía de los archivos. Y ahorita les comparto ahí en pantalla, estoy acá en el tablero. Resulta que cuando nosotros hacemos un HTML, con Karen, que guardaste aquí tu archivo, tu index, tienes que mover todos los archivos que hacen parte de la página. Imágenes y videos y audios. Entonces, si dentro del proyecto tú creaste el index HTML y te llevas solo el index HTML, no te va a funcionar todo. Por eso es que te aparecen las imágenes rotas o los huequitos. ¿Qué toca hacer? Cuando uno guarda la carpeta imágenes y los archivos correspondientes, los audios, todo lo que sea, todo toca llevarlo.
uno crea una carpeta de eso y eso se comprime y es lo que se llama. Entonces, esa es la razón por la que no, sí, lo que tú me decías, que no te carga eso, y el audio es muy probable que no te cargues porque no lo detecta él. ¿Sí? Entonces, ya lo que toca es buscar es un archivo, una imagen y si quiere ahorita hacemos la prueba y lo verificamos, ¿vale? Hola Mateo, ¿cómo le va? Bueno, chicos, entonces, vamos a continuar con el tema. Recuerden que mañana vamos a revisar los ejercicios de HTML, ¿sí? Entonces, está el HTML que tiene todas las, eh, digamos que estructuras o prácticas que hemos hecho de enlaces, listas ordenadas, que fue como el principal que hicimos, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? La segunda parte que es el completo con los tres archivos, que es donde estábamos practicando lo de la tabla y los formularios que estábamos trabajando ayer, ¿sí? Y básicamente es como tener todo, eso, todo organizado ese sitio, ¿no? Ayer empezamos a trabajar lo de los formularios, que creo que es importantísimo para todo lo que es la parte de desarrollo, tener en cuenta cómo funcionan todos los formularios y todos los elementos que tenemos, que estamos trabajando para poderlos organizar. ¿Qué vamos a empezar a ver ahorita? Vamos a empezar a hablar un poquito de lo de CSS, ¿sí? Entonces, a ver, 2 minuticos ahí, busquen qué es eso. Wireframes. Los que están conectados, ¿sí me escucharon, chicos? Sí. Sí, profe. Vale. Es como hacer un boceto de cómo va la página web. Un boceto, dice Karen, sí, es como diagramar, exacto. Es- y miren lo que les he comentado varias veces. La parte de codificación sí es importante, pero si yo no tengo planeado, pues peor aún, o sea, no voy a poder encontrar cómo vamos a organizar. Esto es un proceso que ahorita vamos a ver, se puede hacer en papel, en lápiz, se puede hacer en tablero, se puede en cualquier elemento, pero ese va a ser como el plano para empezar a ya ustedes ponerse el reto de que, bueno, qué elementos de CSS vamos a utilizar.
Bueno, los que están ahí conectados, ¿qué encontraron, chicos, de los wireframes? Es una representación en escala de grises de la estructura que se va a desarrollar en la página web. Es una representación, básicamente, inicialmente es como, lo de escalas de grises, que es como simplemente como la distribución inicial, y hay diferentes términos que nos van a permitir como trabajar o organizar después los elementos. En realidad lo podemos hacer con cualquier elemento gráfico, con cualquier editor gráfico podríamos empezar a planear y empezar a ubicar. Acá una pregunta técnica. ¿Cuál es el tamaño, ustedes que ya manejan en píxeles, de una página web? Turbio, no sé, pero Ni idea. Y entonces, ¿cómo vamos? Y entonces, cuando hace un impreso, ¿de dónde sacan los tamaños? eh, pues ya están preestablecidos. Entonces supongo que la página web también tiene un tamaño preestablecido. No, exacto. Buscan a ver, por el tamaño de una página web, busquen a ver qué les... Dice que la resolución estándar es 1024 por 600 píxeles. ¿1024 por cuánto? 600 píxeles. Sí, Y puede pues ser la pantallazo inicial, sí. hay una, o sea, pues acá bota, ¿no? Que la puede aumentar hasta 1600 por 1200 píxeles. Mire, mire lo importante de estos chicos que es eso. A veces nos enfocamos o nos centramos con la parte técnica o algo y mire que la parte de planeación nos va a dar muchas pistas de lo que vamos a hacer. Y entonces, ¿cuál es la resolución de la página en un celular? Esa sería, pues, las dimensiones que tiene el celular, pero eso se acomodarían en el otro, vaino, en el Adobe XD, ¿no? En código, digamos que en código, porque Adobe XD es una de las herramientas para hacerlo. En realidad es CSS y HTML el que lo hace. Pero si ven al punto que quiero llegar, resulta que una página web debe tener resolución de computador, de tablet y celular. Y entonces, ¿yo cómo hago eso? ¿Sí me entienden? Mira el punto que quiero hacer. Usted hace un impreso y queda el impreso. Queda 4, que no sé qué, o el MOOC, y eso ya queda ahí. ¿Sí? Quedó pixelado eso, pero quedó. Listo. Pero al punto que quiero que ver es que esto se tiene que adaptar, ¿sí? Y miren el reto que y una de las herramientas de lo que permite hacer, digamos que el diseño web, es adaptar. Y mire el reto tan interesante que tenemos. Muchos nosotros empezamos a programar o a diseñar nuestras primeras páginas para monitor, ¿sí? Y resulta que esas páginas la mayoría de veces se van a ver también desde celular y mucho del tráfico viene desde celular. Entonces es interesante que empecemos como a mirarlo. Obviamente uno siempre arranca del más grande, que es como el monitor, porque tiene más elementos, al más pequeño, que es el monitor, el que es el celular, pero digamos que eso se va cambiando. Herramientas como les comentaba la otra vez, XD, el mismo Dreamweaver, nos permite empezar a trabajar. Ya más adelante veremos cómo podemos hacer para que esos diseños, digamos que se llaman el diseño fluido o se adapten y poderlo trabajar. Por ejemplo, en plataformas como Dreamweaver, como WordPress, automáticamente tienen, digamos que las estructuras básicas que lo tienen que hacer. Pero si nosotros hacemos una plantilla desde cero o vamos a ver, y si no lo tiene, pues tenemos que empezarlo a manejar. Entonces, son tamaños, por ejemplo, este básico de 1024 por 1600, un poquito, por ejemplo, con eso ustedes pueden empezar a hacer un boceto estático de un prototipo, ¿no? Entonces, en su editor gráfico que manejen, podrían llegar a basarse en una plantilla y empezar a organizar un prototipo que también podría hacerse de esa manera. Bueno, entonces, los wireframes básicamente lo que nos permiten es eso. Acá, con cualquier herramienta gráfica, lo que nosotros hacemos es un boceto en el cual nosotros, elementos básicos de un sitio, un encabezado, digamos que podemos encontrar
digamos que estos encabezados que nos permiten manejar este rectángulo grande que sería. ¿Qué? De imágenes de esas que pasan solitas. Esas Banner, imágenes que es pasan se solitos, llama. ¿cómo se llaman? Banner. ¿Sí es un banner? Banner, sliders, tienen diferentes nombres, ¿sí? Banner o sliders, slider parece como que se deslizan, ¿sí? Entonces, miren lo importante que es empezar a planear eso, porque si yo les digo busquen el código CSS para hacer un slider, lo van a conseguir, ¿sí? Y usted lo va a probar y no sé qué, pero si yo no planeo, pues claro, ustedes se van a sentir abrumados porque, bueno, uno por dónde empieza a hacer un sitio web, ¿sí? Esto podría ser una landing page sencillita, ¿sí? Y la respuesta es la siguiente, ustedes empiezan a hacer un sitio web, una landing page por esto, digamos por el wireframe o por el plano, por lo que vayan a hacer. Sin eso, ustedes como van a empezar a hacer el código, ¿sí? Yo les dije, bueno, vimos varias, digamos que plataformas donde podemos conseguir plantillas, ya pero una plantilla de cero, arranca por eso, ¿sí? Que tampoco es nada del otro mundo, simplemente debemos tener claro la información, digamos que lo que podemos ubicar. Bueno, ejemplos. Por ejemplo, acá este call to action, ¿qué sería? Un botón, sí. Pero técnicamente, con lo poquito que hemos visto, ¿qué sería? ¿Cómo así? Un link y una imagen. Podría ser un Ya. llamado a acción, un enlace. Sí, puede ser sí, a ese punto que voy. Un llamado a la acción es un elemento en mercado digital que se llama, cuando usted hace una landing page, ¿se acuerda que les había comentado? Es una página reducida o enfocada en un producto, servicio o evento. O sea, yo vendo bicicletas, tengo 30 bicicletas, pero voy a hacer una landing page, puede ser para el Día del Padre, para el Día de la Madre, ¿sí? O sea, algo con algo específico, ¿sí? No, que yo quiero vender todas las bicicletas, sí, pero me enfoco en una o en dos, tres referencias, en un descuento. Porque si quedamos muy ambiguos, muy abiertos, nos va a ser muy complejo, o sea, nos va a ser más difícil enganchar y llamar la atención. Un llamado a la acción, ¿qué creen que sería? O sea, ¿qué se imaginan que si le doy clic a un llamado a la acción, qué esperarían ver? O sea, Digamos, le damos clic ahí y ¿qué si veríamos? la página fuera, digamos, de un producto, sería como ir a detalle al carrito, ¿no? Ahí le doy Sí, y podría me ser llama. eso. ¿Qué más? Karen dice que una promoción, sí. Entonces, miren lo importante que es cada elemento. En el banner podríamos tener las fotos de nuestras bicicletas, de la ropa, de lo que estemos vendiendo. Un llamado a la acción es lo que yo espero que haga el prospecto o el cliente cuando entra a eso. ¿Qué se les ocurre que podría ser ahí? Miren las respuestas que tenemos que hacer antes de empezar a buscar el código. ¿Sí? ¿Qué podemos esperar de ahí? Ahí son muchas soluciones. No, pero yo quiero vender. ¿Usted puede vender con un solo botón? ¿O la gente pregunta? ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, no es que la gente pregunta que si hay tallas o hay colores. Entonces yo podría o mandarle un formulario o hacer el botón del WhatsApp o, ¿sí? Eso sería identificar desde el comienzo qué llamado a la acción pueda hacer. Ay, no, pero es que yo quiero todos. Pues inicialmente y preferiblemente enfoquémonos en uno. Probemos el del formulario, probemos el del WhatsApp, probemos uno. Porque si yo le dejo formulario y le dejo WhatsApp y dejo 3 llamados a la acción, me va a dispersar digamos que la atención de las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso, mire que no estamos hablando nada de técnico, estamos hablando de cosas de planeación, ¿no? Entonces, eso lo debemos tener en cuenta. Por ejemplo, abajo podemos tener videos, podemos tener más elementos, podemos tener enlaces, pero entonces es un ejemplo del análisis que ustedes deben hacer, ¿sí? Entonces, mire que hacer una página no es solo aprenderse el código, el CSS, que cómo poner videos, que cómo poner imágenes, formularios, sino planear. Y esto nos va a facilitar mucho porque, bueno, no es que yo quiero, como esas imágenes que pasan, ¿cómo llaman? Un slider. Buscamos ese slider y vamos a ver, hay muchas formas de hacerlo. Cómo hacer un enlace de WhatsApp, cómo incrustar un video.
eso ya lo vamos a tener. Entonces ya ustedes hoy ya tienen, digamos que digamos que ser conscientes y empezar a analizar y cómo y qué que pretenden hacer de esas tareas. Eso es un trabajo que les va a quedar. Pues mañana, recuerden que mañana revisamos los trabajos, lo que van a ellos, y ahí les vamos a dejar una tareita que básicamente es eso, que planeen cómo va a ser una página, ¿sí? Para mirar cómo la pueden llegar a armar después de Semana Santa que regresemos, ¿sí? Ahí la pueden empezar a armar y ahorita les voy a dar unas herramientas para que vayan adelantando eso, ¿vale? Entonces, pero lo principal es definir qué temas podemos llegar a hacerlo con eso. Acá hay una herramienta, ya se los voy a compartir. Ya vuelvo a compartir que se me salió la pantalla. Y ya la analizamos. Se los voy a enviar ahí por el chat del Zoom. Ábrala, por favor, esa. Este es un ejemplo, por ejemplo, de que estos wireframe nos permiten hacer diferentes tipos de herramientas, ¿sí? Ustedes como diseñadores van a poder apoyar, por ejemplo, equipos también para el desarrollo de aplicaciones. Sin saber programar, sin eso no se necesita. Pero pueden, por favor, miren la pantalla, pueden por favor planear, mirar cómo funcionan las interfaces gráficas de muchas aplicaciones. Muchas de las aplicaciones en la actualidad utilizan la parte web, ¿no? Entonces, uno puede, desde el diseñador de CSS, de JavaScript, de HTML, más que todo HTML y CSS, puede apoyarse en estas herramientas para hacer ese tipo de aplicaciones. Entonces, miren que las páginas web, eso ha evolucionado en muchas cosas más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el SDS que digamos de Adobe permite hacer este tipo de aplicaciones móviles, aplicaciones web adaptables, porque podríamos tener diferentes tipos de herramientas. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de cómo se vería la planeación gráfica y miren que ahí entra en el valor porque acá no estamos viendo colores ni nada de eso, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es como la distribución y diagramación de una aplicación. Eso es un ejemplo de una aplicación de recursos humanos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cómo las personas podrían ver sus hojas de vida, cómo podrían planear. Eso es un trabajo también que se puede llegar a planear. Así es que uno empieza a hacer este tipo de, digamos que aplicaciones. ¿Sí? Entonces, miren, para que vean que eso va mucho más allá de las simples páginas web o de las páginas web, sino que eso también nos permite como trabajar con otro tipo de desarrollos para poderlo hacer. Bueno, acá otra herramienta. Ya empezamos a... Bueno, la pregunta es, listo. Digamos que ustedes ya planearon y ya tienen organizado ahí un bocetico y que sí, que va a tener un encabezado, listo, ¿vale? Esta herramienta se llama Grid Layout, que Grid traduce como malla, ¿sí? Como, ¿qué es eso? Y Layout, que es como todo lo de distribución. Ya se los envié, sí, ya se los envié al chat. ¿Qué es lo que nos permite, digamos que es lo que nos permite hacer? Por ejemplo, nos permite agregar un número de columnas. Acá aparecen 3 columnas que son estas. Y el número de filas. Yo puedo tener, por ejemplo, más filas. Él no me aumenta el tamaño, ¿sí?
pero me va agregando los elementos según lo que yo pretenda hacer. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, mire, yo estoy acá, yo puedo arrastrar y hacer mi wireframe y acá decir, bueno, esto va a ser el encabezado. Un ejemplo, ¿cierto? Vamos a copiarnos como ese que vimos. Acá yo decir, acá voy a hacer el slider. Ah, no, mentira, miren, si se dan cuenta que me falta acá un detallito. Lo salvo, ahora sí, encabezado. Voy a tomar esto para hacer el slider. ¿Sí? Si no salvo, se me pierde. Entonces, toca hacer y salvar. Listo, ahora sí. Entonces, tenemos el encabezado, el slider. Acá voy a suponer, yo no sé, 2 videos. Entonces, video 1 y otra vez. Se me olvidó así. Salvar. Siempre me olvido salvar. Y video 2. Y acá voy a dejar otra vez. Salvar. Y acá voy a dejar el footer o el pie de página. Salvar. Esto podría ser una diagramación, ¿cierto? ¿Sí? Podría ser un proyecto para una pequeña landing page, podría ser algo así. Si se dan cuenta al lado derecho que ven, Oigo, es código. O sea, no es la página, pero es digamos que es las columnas, lo básico. Entonces, la respuesta es, bueno, miren, si hay muchas herramientas en la nube, hay unas pagas, estas son gratuitas, ¿sí? Pero hay muchas herramientas que nos permiten como, nos permiten como trabajar y empezar a organizar estos elementos, ¿sí? Acá hay otra que se llama StackBlix, que nos permite hacer codificaciones como el editor, el Sublime 3, el Sublime 3 que estamos utilizando, pero en la nube, ¿sí? De por sí que la misma página que yo les he dado de referencia al W3 School, si ustedes se registran, también les permite editar en la nube y hacer este tipo de desarrollos, digamos que desarrollos ahí. Entonces, sí es importante que las empiecen a tener. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues, ¿qué pasa si yo copio el HTML? ¿Qué haría con este código? y ahí se pondría el archivo, la carpeta y el nombre del archivo, ¿no? Sí, Oh, digamos que, pero, venga, lo profe, yo miramos a tengo ver una cómo nos pregunta. lo manda. Digamos, esa página que Ujú. está usando ahí es para diseñar la página desde cero si uno solo la fuera a programar con código, ¿sí? Tal cual, mire, acá ya, si se dan cuenta, yo le di clic acá en este rayito, aquí me abre automáticamente porque yo ya estoy registrado. Usted les va a pedir que se registre, que eso es otra herramienta. Esto es un editor online que nos permite trabajar y ver en tiempo real lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa estructura? Pues resulta, por ejemplo, acá, que era lo que les decía, que el index, pues es este código, miren. Si ven que es el mismo, simplemente es copiarlo, crearlo en un archivo que se llama index.html y lo ponemos ahí, ¿cierto? Y el otro, digamos que ya es el que se encarga de traer toda la parte de distribución y tenemos los CSS, que es lo que vamos a empezar a hablar hoy. Y ahorita vamos a empezar a hablar un poquito de esto, qué son y cómo son. Pero de ahí nosotros empezamos a arrancar. Sin entrar al tema de CSS, por ejemplo, acá tienen encabezado, slider. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en el encabezado, vamos al encabezado, agrego un texto o un enlace o el código que yo empecé a hacer? Y así es que yo voy a empezar a armar 100. Entonces ya con esta estructura, eso ya esta pequeña herramienta ya nos resuelve una duda de cómo yo empiezo a organizar los elementos, ¿cierto? El slider, pues yo ya puedo buscar una imagen o el código, lo que sea, y yo ya lo puedo empezar a utilizar acá, ¿sí?
Entonces, ya sea acá en el editor o en el Sublime, no funciona solo acá. Digamos que eso ya lo... Ah, miren, no me di cuenta que fue en video 1, pero bueno, eso es... ¿sí? Pero lo mismo, por ejemplo, nosotros podemos ir a YouTube, el ejercicio que estamos haciendo la otra vez, a ver, para incrustar un video. Lo buscamos cualquiera de estos. Entonces vamos a copiar el código ahí, lo vamos a poner en ese frame a ver si qué tal nos funciona. Recuerden que acá en insertar esto ya lo habíamos hecho en el HTML. Ahí lo único que nos toca tener en cuenta es los tamaños. Entonces acá en el video 1. Ahí lo del tamaño, ¿sí ven? Pero ya, digamos que eso ya toca irlo cuadrando, ir organizando, porque también acá se está visualizando en un tamaño mucho más pequeño que en el de realidad. ¿Sí ven? Esto, por ejemplo, esta herramienta tan sencilla, como digo, no hay que ser el super programador para empezar a hacer una página. Que yo les decía, digamos que a nivel profesional, pues tenemos los dos caminos, de hacerla desde cero, estructurarla, que es lo que estamos viendo, o coger una plantilla y modificarlo también. Sea lo que sea, necesitamos entender muy bien el código, ¿sí? Si es una página sencillita, también podemos empezar a hacerlo con... Y miren que él también pues queda fluido y sobre eso pues digamos que se empieza a estructurar, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a entender un poquito lo de CSS. Acá. Pero, repito, son dos herramientas. Una cosa es esta, el Grid Layout, que simplemente nos permite hacer como el plano, ¿sí? Esto es una herramienta totalmente aparte. Y opcional está el Stat Bliss, que ya es un editor online, que ya es el que nos permite trabajar. Todo esto lo podemos trabajar acá también, ¿no? Que también es bueno para que no dependan solo de un editor instalable, pero básicamente podemos seguir trabajando con nuestro Sublime Text, si lo quieren seguir haciendo sin ningún problema. Pero es bueno ir conociendo este tipo de herramientas. Acá, bueno, ya vimos esto lo de las grids, listo. Vamos a empezar a hablar de lo de CSS. Hace rato les dejé esta investigación, yo creo que ya son expertos programadores con el teclado en la espalda, ya programan en CSS, ¿ciertos? Entonces, repasando. Karen dice que no. Entonces, ¿qué es CSS? Habíamos dicho que son hojas estilo en cascada, ¿cierto? Que básicamente nosotros podemos tener un código y llevarlo a otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite hacer? Nos permite, por ejemplo, este tipo de cosas. Estos son ejemplos que nosotros podemos llegar a hacer en esto. Tiras, acá está. Son este tipo de códigos, ¿sí? Nosotros los podemos utilizar o dentro del mismo HTML o dentro de una hoja externa para poderlo trabajar o poderlo formatear o ponerle las características. ¿El CSS qué es? Ahí en la página de referencia, tenemos la referencia, CSS referencia. Ahí vamos a encontrar todos los parámetros, elementos miren la dinámica que vamos a hacer, lo mismo que hicimos en HTML, vamos a ir descubriendo, vamos a ir estructurando nuestro archivo, lo vamos a ir probando. Pero, ¿qué se puede llegar a hacer? Se pueden hacer muchas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, no sé, cosas. Miremos este border top. Estas lineecitas que punteadas, que no sé, esto lo podemos llegar a hacer.
Estoy dándole como ejemplo simplemente para mirar. Podemos, animación, que era la otra cosa que les... Miren. ¿Sí? Con solo los códigos que tenemos ahí, nosotros podemos empezar a trabajar ese tipo de cosas. Acá hay otro ejemplo, miremos qué hace este ejemplo. Si analizamos esto es código, para que vean lo versátil que es, o sea, ya vamos a tener tiempo para mirar eso. Pero miren lo importante que es este código, que básicamente es lo que permite complementar el HTML. El HTML es lo que hemos visto, o sea, que es como estático, que el texto y eso, pero el dinamismo, la interactividad que logramos es gracias al CSS, ¿sí? Entonces, acá es todo lo que tenemos, es importante que lo empecemos a visualizar. Listo. Bueno, ya les he pasado varias. Vamos a ver una última herramienta para que lo tengan en cuenta. Ya se las copié ahí. Esta herramienta nos permite, por ejemplo, listo, ya supongamos que tenemos la estructura, que son los wireframes anteriores, ¿cierto? Yo le dice, bueno, ¿y yo cómo empiezo a trabajar o qué elementos puedo llegar a tener, ¿sí? Independiente digamos que del código que tenemos ahí. Acá hay estas combinaciones, miren, ¿sí? Mire todo analicemos rápidamente lo que podemos hacer. O sea, barras de navegación. Entonces, esto es un ejemplo de colores. Mira que hay un ejemplo de 3 barras de navegación. El código de la barra de navegación. ¿Sí ven? Mire que con 2 herramientas, ya en una hicimos la estructura y en otra, ¿cómo se hace una barra de navegación? Miremos acá. El código para la barra de navegación es nav, que no sé qué. Listo. Botones. Que necesito de pronto hacer un botoncito para el llamado a la acción, que no sea una imagen, que sea puro CSS. Mira, ya les estoy, me he dicho, ya con eso tienen Semana Santa para divertirse. Que son dos cosas que van a hacer. Van a armar el primero, digamos que el esqueleto, y con eso ya van a empezar a armar con estos codiguitos a ver qué obra de arte se les ocurre ahí. ¿Qué más? Botoneras, estos botones grandes que pudieran funcionar. Tipografías. Estas blood quotes, que es como, no sé cómo es que traduce eso, como frases, sí, eso tiene otro nombre que nos puede servir, por ejemplo, para testimonios. ¿Qué? ¿Cómo traduce? Pues comentarios. Comentarios, sí, puede ser comentarios también, exacto, frases célebres, clientes, exacto, nos puede llegar a ser. Tablas, esto se utiliza mucho, por ejemplo, la tabla esa sencillita que hicimos en código, mira acá se ve más bonita. ¿Cómo se hace una tabla bonita? Mire, entonces acá está con el contenido, ¿sí? Entonces, ya mañana ya les voy a ir explicando los formularios, miren, los formularios también, que estos formularios en CSS son un poquito más interactivos, ¿sí? Que son estos botoncitos, miren, ¿sí? Entonces todos estos son elementos que podemos ir trabajando. Indicadores, barritas de progreso, ¿sí? Contenedores. Mire estas tarjetitas tan bonitas como para que no quede el texto ahí solo. Sí, entonces, mire, uno podría trabajar este tipo de cosas. Entonces, esto simplemente es para que vean el poder que tiene el CSS. O sea, en esta herramienta acá empezamos a ver cómo la mayoría de los elementos que vemos en muchas de las páginas, en conjunto con la otra herramienta, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona el CSS? Es texto, ¿sí? La etiqueta para utilizarlo dentro del HTML es style, ¿sí? Y utiliza unos elementos que se llaman selectores. Entonces, los selectores es el código que nos permite identificar. ¿Cómo va a saber el CSS el código para saber qué es lo que va a colorear o le va a cambiar? ¿Sí?
La primera forma es con el nombre de la etiqueta. ¿Sí? O sea, acá, si yo le digo body, ¿cuál es la etiqueta de body? Esto es de HTML. ¿Para qué utilizamos body? El cuerpo. Quiere decir que todo lo que tenga ahí adentro, pues va a tener, en este caso, en este pequeño ejemplo, background gray, pues que es el fondo va a ser gris. ¿Sí? Pero puede hacer la fuente, puede hacer el tamaño. Yo le puedo colocar muchas características. Entonces viene el selector indicándome el objeto, el elemento o el conjunto de etiquetas que quiero afectar, la propiedad, ¿sí? Y el valor. Y finalizo en punto y coma. Entonces ya empezar, como el HTML, como digo, no es necesario aprenderse en la memoria. Ya les estoy diciendo, lo pueden copiar eso. Pero sí empezar a entender la estructura. Ahorita vamos a ver unos ejemplos ahí. Y empezar a entender la estructura de cómo lo quiero utilizar. Por ejemplo, acá abajo, acá al lado izquierdo está otro ejemplo de body. ¿Qué se les ocurre que hace ese body? Font, rayita family, sans serif. Como tipografía, ¿no? La tipografía, que no aparezca la letra esa fea, sino que al menos la curvita, la sans serif, que es como la Arial o Helvética, no sé qué. Eso, y ahí está indicando que todo lo que tenga su página, pues tenga eso. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos de los selectores? Cuando tenemos el signo números o almohadilla, ahí le estamos diciendo que es un elemento específico. Resulta que cuando nosotros estamos trabajando en las etiquetas, por ejemplo, no sé si recuerdan en los formularios que hay un campo, un parámetro ID, ese ID se le puede aplicar a cualquier elemento. Ese ID es para bautizarlo. O sea, usted, enlace se va a llamar Pepito. Y entonces yo en el CS digo, Pepito tiene tales características. ¿Sí? No es necesario a cada elemento darle un nombre, pues es a un conjunto de elementos. Por ejemplo, a todos los enlaces. Usted puede decir clase Pepito, clase no sé qué, y clase enlace azul, clase, esas características se las puede asignar. Entonces, el selector con almohadilla es para esos que nosotros bautizamos o que les damos el nombre por ID, ¿vale? Bueno. ¿Qué más vamos a tener en cuenta con los CSS? Acá, bajar la pantallita ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Van a crear la etiqueta style, Vamos a borrar esto. Miren, acá borramos y vamos desapareciendo las etiquetas. Acá espera que se me borró otra cosa. No, ya. Esto. Entonces, la primera forma que van a empezar a probar los CSS es dentro del mismo HTML, ¿sí? Entonces van a crear un HTML y van a empezar a probar estas etiquetas. ¿Con cuál se hace? Con este style. Esto está dentro del head del HTML y van a probar, empiecen con ese cambiándole el color. Y ya vemos los otros, esos otros son los div que ya vamos a ir viendo las diferentes formas de agregarlo. Entonces creen un HTML con el Sublime 3, hagámoslo aquí en el Sublime. Ah, creo que no lo tengo instalado. No instalar. Vayan abriendo el Sublime 3, creen un nuevo proyecto y vamos a empezar a practicar lo del... Acá lo voy a bajar para los que no lo han bajado. El Sublime 3. Entramos acá.
¿Sí pudiste instalar el Sublime? No, Karen? ¿No te dejó? No. no dice que es. No sé si me da. Sí, no, tiene una restricción ahí de... Entonces, si quieres probar con el otro, con el online, el StackBlitz. Yo le envié el chatcito. A ver si no. No, StackBlitz en el otro. ¿No lo envié? No, No lo envié. Ah, muy bien. Ya lo envié. Ah, es este. Envié todo menos eso. Este último que envié es el editor online, que ahí también se puede practicar, que pues era el que les estaba mostrando acá. Ahí les pide crear una cuenta en GitHub. GitHub también es una herramienta que pueden llegar a utilizar más adelante para bajar código hecho y sube ahí, simplemente se registran y les dejan trabajar. Bueno, van a crear una carpeta, no sé, por ejemplo, este CSS lo vamos a diferenciar del otro. Entonces, para que no lo mezclen, crean una carpeta que se llame sitio CSS y ahí crean su propio index. Voy a repetir ese paso, ya lo habíamos hecho, pero lo voy a repetir para los que de pronto no lo han visto. Nosotros en el Sublime 3 lo que hacemos es abrir la carpeta. Yo ya creé la carpeta, tengo acá la carpeta del sitio CSS. Abro la carpeta, busco mi carpeta y él me abre los archivos que tengo. Luego, esto solo se hace una vez cuando estoy creando el proyecto, ya después de crear, no. Luego voy al proyecto y le digo salvar, save project as, salvar proyecto como. Y en la misma carpeta donde estoy guardando, guardo el archivo, que este paso es exclusivo del Sublime Text. Eso es para que me guarde la configuración y todo eso. Y ahí le doy el nombre, va a decir sitio CSS. Y ahí me decía, porque ya seguro lo había creado, que lo reemplazara. Si no, y simplemente le va a permitir darlo. Bueno, ¿qué otras cosas para recordarles lo del CSS? Bueno, nosotros podemos crear ahí clic derecho, nuevos archivos. Acá, bueno, voy a hacer salvar. Mire que esa es la ventaja de tener el proyecto. Ya no tengo que estar buscando carpetas, sino él ya automáticamente me toma la raíz del proyecto y lo puedo guardar ahí. Entonces, estoy haciendo repaso de lo que ya hemos visto. Clientes.html y guardar. Otra cosa, si uno, por ejemplo, dice acá HTML tab y él ya me agrega todo el código básico del Bueno, repito porque creo que esta no se las había enseñado. Uno escribe HTML y oprime tab y le aparece todo el código. Que eso también ahí nos facilita como trabajar el HTML.
Bueno, entonces yo voy a trabajar en esta clientes. Entonces les dije, lo primero que vamos a hacer es generar el codiguito, la etiqueta style. Entonces la etiqueta style es la que me va a permitir de agregar los CSS que yo tengo ahí en mi HTML. Entonces habíamos dicho, primer selector, el body. Y le colocan el color de fondo a la página, que era el mismo que tenemos acá. Background y el color que tenga. Entonces mire que los editores son muy parecidos. Si van a trabajar en el StatBlix, les lo pueden crear por el que dice Bootstrap. Entonces, si analizamos, mire, esto mismo es lo mismo que tenemos acá. ¿Sí? El mismo código. Bueno, hay falta asignarle el color. Los colores se lo podemos dar en... los nombres en inglés o en hexadecimal o en RGB, como los utilizan ahí. Entonces ahí es donde vamos a estar probando ahí los CSS. ¿Cómo vas, Karen? ¿Ya la vas a crear? Ya te digo dónde es que se crea. Listo, ahí está. Entonces, pasa la interfaz. Y este Bootstrap. Sí. Ahí ya tenemos. ¿Y qué hace diferente? ¿Qué hace diferente? Vamos a mostrar solo los no terminan porque eso está trabajando en un proyecto que se llama Bootstrap. Entonces ahí lo hace de forma solita. Para tanto si pudieras, si creas en inglés, te da muy por inglés. Sí, un poquito. Que no sé si incluyes en el proyecto. Porque, por ejemplo, si es que te dicen index, index. Acá mira que te dice index JS, no lo voy a comprar S, S. Entonces, sí, pues, acá te va a abrir un ejemplo. Te puedes hacer, o puedes crear otro archivo que se llame clientes, bueno, ¿eh? Pero yo trabajo aquí con esto. Sí, yo tengo porque simplemente son dos botones de suplemento. Guardamos de este lado actualizado y guardamos. Sí, puedes practicar. Como vamos a traer inicialmente.
Bueno, muchachos, entonces, acá vamos a ver, bueno, acá yo creo una llama de clientes y estamos modificando los colores. Es la primera forma de utilizar los selectores. Por ejemplo, yo puedo utilizar otro selector, acá ya tengo uno que es este A, analicémoslo. Voy a pasar acá, debajito del mismo style, ¿sí? ¿Qué creen que hace ese A? ¿Para qué serviría ese A? Recuerden que este primer selector, cuando estamos acá, estamos hablando de etiquetas, ¿no? Entonces, la etiqueta body, pues es la que me permitió cambiar el color gris del fondo. Del que se me perdió, pero es del HTML del fondo este. Eso es lo que me permite hacer ese. Y entonces el A, con estos parámetros, ¿qué creen que es el que permite hacer? Agrega las especificaciones de la fuente. ¿Qué etiqueta es A? Esa es de agregar link, creo. El link. Entonces, ¿y tenemos algún link? No. No. Entonces, hagamos un link a ver qué pasa, cómo me afecta esto. Ya que Entonces, el link va a salir rojo con Arial y con esas vainas. exacto, se supone que va a salir a rojo con eso. Entonces, bueno, no sé, http dos puntos slash www.google.com ir a Google, listo. Faltó una G, profe. Sí, gracias. Listo. Entonces, el primer tipo de selector que estamos viendo es ese, el que afecta las etiquetas. Entonces ya, bueno, acá no hemos hecho nada. ¿Por qué aparece tan grandote? Por los píxeles. 200 píxeles, exageradamente le pusimos, o le puse ahí para experimentar. Eso es lo que hace el CSS. Eso ahí poco a poco vamos. Entonces, este es el primer tipo de selector, ¿sí? Bueno. Bueno, ahí le doy unos minuticos para que vayan haciendo el ejercicio y ya vamos a ir agregándole ahí cositas. Recuerden, chicos, que mañana voy a revisar los ejercicios que hicieron de HTML. Entonces, mañana empezamos clase, yo les explicamos otras cositas, les dejo un ejercicio y me pongo a revisar ahí los ejercicios.
¿Listo, chicos? Mañana tiene clase por la mañana. Por la mañana no, no. Claro. Estaba tocando. ¿Sí, no? Y esta es porque ya me ganas. Bueno, chicos, ¿listos? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Más o menos? No contesta, no. Viendo la novela. Sí. Cuéntame qué hace, ¿no? Guárdalo. Guardar. Y ahí se debería ver el otro. ¿Qué te falta? Ah, listo. Dale. Este está tengo la pantalla. Sí. Este le está en este, y dónde cierra. La 18. Si tienes ese, es que no. Y ese va en el head, antes de la. Todo eso que es, lo cierra y los dos antes de la. Sí, copia el de la 10 a la 18. Entonces ahí y lo cierras. Sí, ya, ahí está bien, ahí está bien. Sí, guárdalo. ¿Sí está bien? ¿No? Sacamos la foto en vez de Greg, solo puede ver. Guarda, sí. Sí, ya me encuentro. Después del que falta un body. El body que abre. ¿Se borró? Sí. No, ese está ahí, ese es otro. En la 19, entre el head y ese body, a un body que abre. Sí. Pues menor que, o si copia de significado de 20.
Debe que actualizar. Está que seguir. Sí, no sabemos si no. Vale. Ya. Déjalo gris y haces el enlace para que veas el otro estilo que pusimos. Pero mire, ya estás programando, miren, la nube y todo bien, ¿sí? Claro, sí se ve bien. Ahora sí. Y ahora bueno, lo que En el body, si quieres pasa ahí al Zoom, simplemente agregamos un enlace, ya. cualquiera, sí, para que tome la clase esa que hicimos. ¿Te funciona, no? Fue la de la izquierda. Y te falta ahí un mayor que. Y ahí se va el texto y borraste. ¿Verdad? Papá va a la izquierda, papá a la izquierda. Exacto. Y eso todo se controla con ese color red, home family y el home sites. Si le pones 20, 30 va a cambiar. Bueno, muchachos, vamos a ver un último temita aquí ya para que es el de los div.
Los div nos permiten hacer unos contenedores para la distribución y diagramación del contenido. Eso que vimos hace un momento, los wireframes de que arriba y abajo, eso me genera son div, ¿sí? Eso que vimos en digamos que la herramienta que nos permite generar, si analizamos, él nos generó fue unos div, ¿sí? Y les asignó unos nombres. Entonces, ahí dices contenido, eso nosotros podemos tener muchos, de por sí que se generan muchos div. Con CSS nosotros le vamos a poder dar un nombre. Este nombre nos va a permitir identificarlos por código que era con lo que yo les comentaba ayer el ID, por ejemplo, ID igual contenido. Contenido 1, pongámoslo. ¿Sí? Acá dentro del CSS yo puedo utilizar almohadilla contenido 1 y empezar a asignarle, digamos que las características que tengan ese contenido 1. Digamos que ya nosotros le podemos dar, digamos, con tamaños, ¿sí? Podemos acá, eso puede ser un background color. Los colores también se pueden manejar en RGB, son 3 hexadecimales. Esto, mire. Este es digamos que ese es el div con el que nosotros vamos a poder empezar a jugar. Podemos darle un tamaño también. Podemos decir que el tamaño puede ser en píxeles. Perdón, que se me fue. Puede ser en píxeles o puede ser también, por ejemplo, porcentaje. ¿100? Al 50%. Podemos asignarle su propia fuente, podemos asignarle bordes, por ejemplo. Todo eso salen ahí de las... un borde de 4 píxeles. Ahí tiene digamos que unas propiedades que nosotros podemos utilizar como si son punteadas, no sé qué, hay como 3. Y le podemos asignar un color. Pues mira, todas esas cositas son cantidad estos contenedores, bueno, si yo hago varios contenedores con el mismo nombre, pues él le asigna las mismas características, que también es una opción, mire, o sea, no es que yo tenga que asignarle, acá es otro contenido 2. Entonces, las características del CSS se dan es por, entonces, a todo lo que yo le asigne esta clase o estilo, pues todo va a tener estas mismas características. Ahí supuestamente se debe replicar, ¿sí? Contenido 1, contenido 2, contenido 3. Y ya cada uno, pues de pronto ya uno podría, digamos que, diferenciarlos, copiar los mismos estilos y asignarle. Miren, entonces ya para cerrar, mira lo importante que hemos visto hoy, ¿sí? Vimos cómo generar esos estilos, va el nombre del estilo, se hace con esto se llaman selectores. Hemos visto 2 tipos de selectores, mañana vamos a ver otros. El primero que funciona directamente con las etiquetas, ¿sí? El segundo que es asignándole ya los nombres. Podríamos, por ejemplo, también crear digamos que a la etiqueta, por ejemplo, el enlace, también le podemos dar un ID y asignarle otro estilo totalmente diferente, ¿sí?
Obviamente debemos tener en cuenta cosas como, por ejemplo, si un enlace no tiene borde, pues no se va a ver, ¿sí? O sea, ahí sí también tenemos que empezar como practicar. No es que yo le aplique a cualquier cosa borde y aparezca. Si es un texto y no se le aplica borde, no le va a aparecer. Sí, lo que son div o figuras, eso sí toca, digamos que ir manejando el manual de referencia, ¿sí? Digamos que la referencia para uno saber a qué se le aplica o a qué no se le aplican estos elementos. Todo esto es lo que es, mire todas las propiedades que podemos llegar a manejar y controlar, ¿sí? Entonces, el truquito está en entender todos estos códigos. Con esta dinámica, ya uno puede empezar a hacer todo este tipo de, digamos que elementos que nosotros podemos ejecutar acá, mira. Entonces, estos son algunas propiedades que se van a poder manejar si se dan cuenta, va cambiándose el cursor. En estrellita, en forma, no sé qué. Entonces, CSS es interesantísimo para el diseño y que lo puedan empezar a manejar. Esto que hemos visto es como la dinámica. Ya mañana vamos a ver cómo se trabajan desde archivos externos y cómo se puede llegar a trabajar. ¿Preguntas, muchachos? No, profe, todo medio entendido. Sí, eso es de práctica, yo sé que pasar de HTML a eso, mañana vamos a dedicarle otro poquito y vamos a trabajar y ahí les voy a dar unos ejercicios. Miren las herramientas, dedíquele tiempo, aprovechen para practicar y por eso les quiero dar un buen ejercicio para que después desde Semana Santa le dedicamos a retroalimentar, porque no hay otra forma de aprender que es haciéndolo, ¿sí? Y no los 10, 20 minuticos que hacemos acá, que ustedes hacen sus prácticas aquí en clase, sino las tareas, hacer su propio proyecto. Ese es un proyecto que les voy a dejar acá. Por eso les di tantas herramientas hoy, es para que las vayan mirando, porque más o menos o exactamente va a ser que propongan el diseño o el wireframe de una de las páginas y la empiecen a llenar con los diferentes, o la empiecen a construir con los diferentes elementos que hemos visto, ¿vale? Listo, chicos. Nos vemos mañana virtual, ¿no? Listo, profe. Hasta Chao, mañana. chao. Chao, No, profe. profe, gracias. Ojo, que estoy llamando lista, ¿no, muchachos? No lleguen tarde. Listo, profe. Chao, chao.